Como sabemos, en el mundo de la refrigeración y aire acondicionado, últimamente ha sido muy cuestionado el rendimiento del compresor de pistón. Sin embargo, sin duda este tipo de máquina, aún sigue siendo la preferida por muchos técnicos, debido a su posible reparación, comercialización de piezas de repuesto nuevas, y su alta confiabilidad. Por ello, para mejorar el rendimiento de los compresores de pistón, sus fabricantes han trabajado en tal vez el factor de mayor influencia en el consumo eléctrico. Estamos haciendo referencia al control de capacidad de enfriamiento del compresor, o la forma de solo producir el frío que se necesita, evitando el método de regulación por apagado y encendido. Actualmente, son muy conocidos los mecanismos de regulación de capacidad en compresores de pistón, utilizando descargadores, y el método de regulación digital. Ambos métodos son muy parecidos, porque buscan anular la succión de refrigerante en los pistones que no se necesitan. La principal diferencia de estos dos métodos, es que la regulación por descargadores, trabaja por rangos de capacidad, mientras el método digital, funciona casi al mismo ritmo de la necesidad de enfriamiento. A continuación, vamos a explicar con más detalle estos dos métodos. Control de capacidad del compresor de pistón en refrigeración y aire acondicionado, con descargadores. 1. Cuando las condiciones de funcionamiento del sistema de refrigeración o aire acondicionado no son tan severas, es decir, cuando la carga de enfriamiento es menor a la de diseño, o la temperatura del ambiente exterior es baja, entonces en ese momento es necesario regular la capacidad del compresor de pistón. 2. Al no realizar una acción de control, el compresor queda operando a una temperatura más baja de evaporación, que puede afectar el espacio refrigerado. 3. La temperatura del evaporador durante condiciones de carga parcial, se reduce a medida que la velocidad a la que el compresor succiona el vapor refrigerante, excede la tasa de vaporización en el evaporador. 4. El funcionamiento a baja temperatura del evaporador puede provocar problemas, como baja humedad del aire, escarcha de las bobinas del evaporador y congelación del fluido externo. La mayoría de los compresores alternativos grandes, por encima de 10 toneladas, 35 kilovatios, están equipados con descargadores de cilindros. 5. Los descargadores se utilizan para adaptar la capacidad de caudal de refrigerante del compresor a la requerida por la aplicación. 6. La regulación se logra con la progresiva desactivación o activación del paso de refrigerante a la cámara de compresión del compresor de pistón. 7. En respuesta a una carga decreciente, un controlador electrónico envía una corriente eléctrica para activar una solenoide. 8. Esta válvula solenoide desvía el vapor refrigerante presurizado de descarga del compresor a la parte superior para cerrar y cortar el flujo de vapor de refrigerante a la succión del cilindro. 9. A pesar de que el pistón continúa viajando hacia adelante y hacia atrás dentro de este cilindro, ya no realiza compresión ya que no puede absorber vapor de refrigerante. 10. En respuesta a una carga creciente, el controlador envía una señal para cerrar la válvula solenoide. Esto cierra el puerto no permitiendo que el vapor refrigerante presurizado pase a la parte superior. De esa manera se abre la admisión de gas refrigerante. 11. Una tasa de fuga controlada alrededor de la válvula de descarga alivia la presión, permitiendo que la válvula se abra y el refrigerante pueda fluir una vez más al cilindro para ser comprimido. Ahora vamos a estudiar la gestión de los descargadores de un compresor de pistón con 6 pistones, usando el siguiente gráfico. 1. Un gráfico de la capacidad del compresor frente a la temperatura de succión, asumiendo una temperatura de condensación constante, revela que la capacidad del compresor aumenta a medida que aumenta la temperatura de succión. 2. Cuando la temperatura y la presión de succión aumenta, el refrigerante en forma de vapor se vuelve más denso. 3. Por lo tanto, se puede comprimir una mayor cantidad de refrigerante en un determinado ciclo de compresión, así la capacidad del compresor es mayor. 4. En este compresor, 4 de los 6 cilindros están equipados con descargadores y se descargan en par. 5. En condiciones de diseño, las capacidades del evaporador y el compresor están balanceadas a una temperatura de succión de 45 grados Fahrenheit, 7.2 grados centígrados, y una capacidad de 31 toneladas, 109 kilovatios. 6.
A medida que la carga de enfriamiento disminuye por debajo de este punto de equilibrio, asumiendo una presión de condensación constante, la capacidad de bombeo del compresor disminuye con la temperatura de succión descendente, a lo largo de la curva de 6 cilindros hasta que alcanza el punto B. 7. Aquí, el compresor descarga el primer juego de 2 cilindros. Cuando se descarga el primer juego de 2 cilindros, el compresor funciona con solo 4 cilindros activos, y la capacidad del compresor cae inmediatamente a 19 toneladas, 66,8 kilovatios, a lo largo de la curva de 4 cilindros, C. 8. A medida que la carga continúa disminuyendo, la capacidad y la temperatura de succión siguen la curva de 4 cilindros hasta que llega al punto D. 9. Aquí, se descarga el segundo juego de 2 cilindros, disminuyendo la capacidad del compresor a 9,5 toneladas, 33,4 kilovatios, a lo largo de la curva de 2 cilindros, E. 10. A medida que la carga continúa disminuyendo, la temperatura de succión alcanza el punto de ajuste mínimo de 28 grados Fahrenheit, menos 2.2 grados centígrados, en este ejemplo el punto F. Aquí los cilindros se desactivan apagando el compresor. 11. El mínimo de capacidad del compresor en este ejemplo es de 7 toneladas, 24,6 kilovatios. Esto ilustra cómo la descarga del cilindro amplía el rango estable de carga parcial de un compresor alternativo. Vamos con la parte 2 del video, donde vamos a explicar el control de capacidad tipo digital en compresor de pistón. A diferencia de los descargadores, donde se trabajaba con activación y desactivación por rangos de capacidad, en el método digital, se controla activando y desactivando rápidamente, con una frecuencia determinada, el paso y no paso de refrigerante a la succión del compresor. Vamos a estudiar la gama de compresores alternativos, del tipo digital, de Copeland, conocidos como discos digitales. Empecemos diciendo que esta gama de compresores alternativos tienen 3 cilindros, con modulación de capacidad continua, sin variador de frecuencia. Las características del compresor digital, Discus son: 1. Los compresores de la serie Discus digital de 3 cilindros son una alternativa al variador de frecuencia, para conseguir una modulación continua de la capacidad. 2. La modulación digital es el método más sencillo y preciso para controlar la capacidad de un compresor alternativo, con el mínimo costo aplicado. 3. La tecnología digital se basa en el control, de una forma cíclica, de una válvula solenoide especial que se inserta en la culata del compresor. 4. La válvula solenoide acciona un pistón que controla la entrada del gas a la zona de aspiración del plato de válvulas del compresor Discus. La idea es evitar la entrada de gas refrigerante a ciertos cilindros, para solo comprimir la cantidad necesaria de gas. 5. El compresor siempre funciona a velocidad constante, lo que evita los posibles problemas de retorno de aceite, y elimina las tensiones mecánicas y eléctricas en el sistema. 6. Es una gama de 6 modelos, de 32 a 50 metros cúbicos por hora. 7. Modulación continua del 10% al 100%, que garantiza una adecuación perfecta de la capacidad y la potencia a la carga de refrigeración. 8. Alternativa más económica y fiable a los variadores de frecuencia. 9. Control preciso de la presión de evaporación, asociado a ahorros de energía y temperaturas de evaporación estables. 10. Integración rápida y sencilla en el equipo de refrigeración, parecida a la de cualquier otro compresor estándar. 11. Posibilidad de incorporarlo a instalaciones existentes, con tan solo reemplazar la culata y el plato de válvulas. 12. Sin vibraciones ni tensiones mecánicas en las tuberías, o en las piezas del compresor. 13. Reduce los arranques y paradas, alargando así la vida útil del contactor y del compresor. 14. Se evitan los grandes picos de corriente de arranque. 15. Se evitan algunos problemas posibles de interferencia, que puedan ocasionar algunos módulos electrónicos inverter. 16. El compresor digital Discus es doblemente eficiente, porque tiene un volumen muerto bajo, y solo se comprime el gas que necesita. 17. En pantalla estamos mostrando la capacidad frigorífica que se puede alcanzar con algunos de los modelos de la serie Digital Discus.